Damos la más cordial bienvenida a todos y cada uno. El tema de hoy son las 5 solas. Las 5 solas aquí las veremos y sabremos para qué sirven, quién las escribió, cuándo, dónde. Y haremos un resumen lo más breve posible. Así que la historia comienza con Martín Lutero. Para muchos este nombre es muy conocido, pero daremos un repaso breve de Martín Lutero. Martín Lutero clavó sus 95 famosas tesis en una iglesia de Wittenberg el 31 de octubre de 1517, en un mundo en el que la gente pagaba por el perdón de sus pecados. Martín Lutero era un monje alemán católico que, leyendo las Escrituras, Dios le reveló el verdadero significado de la palabra de Dios. 5 solas es la denominación conjunta para 5 frases en latín que surgieron durante la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que estaban en contraposición con la doctrina católica romana. La palabra latina sola significa en español solo o solamente. Y en este video veremos cuáles son y para qué sirven, y al final de este video usted podrá saber y podrá usarlas de la manera apropiada si las hace suyas. Así que vamos a dar un pequeño panorama más o menos para que nosotros podamos entender de qué significan las 5 solas. Estamos hablando de la Reforma 1500, donde Martín Lutero está hablando de sus 95 tesis para que se diga conforme a las Escrituras, conforme a la ley de Dios. Si la iglesia es de Dios, pues lo más sensato es que hagamos lo que dice Dios, no el hombre. Esa fue la raíz de todas estas 5 solas. Así que el catolicismo romano decía una cosa que no estaba en las Escrituras, pero Martín Lutero, por medio del Espíritu Santo, le demuestra la verdad y descubre y compara lo que está en ese momento. El Papa León X está refiriendo algo y vendiendo el perdón de pecados, y Martín Lutero compara la palabra del hombre con la palabra de Dios, y la palabra de Dios es pura y verdadera. Y esa fue el comienzo de las 5 solas. Así que con este pequeño panorama comenzamos con las 5 solas. La número 1 es solo escritura. ¿Qué significa? Necesitamos la verdad para que cada uno no se levante y diga yo tengo la verdad, yo tengo la verdad, yo tengo la verdad. Y no todo mundo puede tener la verdad. Nada más hay una. Y esa está aquí en las Escrituras. Una verdad absoluta, pura, justa, porque es de Dios. No se debate, no se discute. Para esto vamos directamente a las Escrituras en Juan capítulo 17, versículo 17, y recordemos que Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, está hablando al Padre haciendo una oración. Y a la letra dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Fin de la cita. Nosotros necesitamos la verdad para que nosotros podamos estar acorde al pensamiento de Dios. No torcido, no lo que yo creo, no lo que me imagino, no lo que me gustaría, sino lo que Dios dice. Por eso es la verdad absoluta. La verdad está aquí. Así que las Escrituras es la primera, solo Escritura. La número 2, solo Cristo. Para esto, las mismas Escrituras no necesita que nadie
ningún hombre la defienda. Mismo Dios nos da la interpretación. Así que vamos a 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fin de la cita. Así que aquí mismo nos está dando las solas. Solo Dios, solo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nada más. Recordemos que estamos hablando de el catolicismo romano, que está en contraposición de la Reforma, porque el catolicismo está hablando que hay más de un intercedor de Jesucristo, María, los santos y cuanta imagen se les viene a la mente, y lo dicen. Pero las escrituras, por eso solo escrituras y solo Cristo lo dice y dice su verdad. 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Para esto podemos ir también al Evangelio de Juan 8:12. Y a la letra dice así: otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aquí mismo en el Evangelio de Juan, pero en el capítulo 14, versículo 6, dice así a la letra: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Claro. Fin de la cita. Totalmente claro. Nadie viene al Padre sino por mí. Está hablando Jesucristo. Podemos ir también a mismo Juan, capítulo 10, versículo 9, dice: yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Solo Cristo es el que salva, solo Cristo es la puerta, solo Cristo es la luz. No hay otro medio para llegar al Padre. No lo deja claro. Esa es la segunda, solo Cristo. Así que seguimos avanzando en estas 5 solas que nos va llevando maravillosamente el Señor en este pequeño estudio que tenemos. La tercera es solo fe. Vayamos directamente a la Escritura en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Y a la letra dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios. Fin de la cita. Así que nosotros recordemos que la palabra del Señor nos lleva maravillosamente, y Dios no es Dios de confusión. Nos declara su palabra. Si somos fieles a su interpretación, a un estudio, nosotros pidiendo en oración por medio del Espíritu Santo, Él nos va revelando maravillosamente su Escritura. Así que aquí, como dice en Romanos 1:17 al final, mas el justo por la fe vivirá. La fe, ¿en quién? Vayamos de nuevo y regresemos a Juan 3:16, un versículo muy conocido, maravilloso versículo. Dice a la letra: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo mismo. Hay que creer en Él. Y es por fe. ¿Y por fe en quién? En Jesucristo. En las Escrituras no lo revela. Gloria a Dios. Así que movámonos a la cuarta. Solo gracia. Para esto vamos a Efesios capítulo 2, versículo 8, y a la letra dice así: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros,
pues es don de Dios. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué es gracia? Necesitamos conocer el significado de las palabras para poder dar la correcta interpretación. Gracia. En el original griego en el cual se escribió es charis, que se puede traducir a es un donativo o un favor. En otras palabras, es gratis, es algo inmerecido. Dios nos da la salvación y como lo dice en el versículo 9 de Efesios capítulo 2, no por obras para que nadie se gloríe. Así que de aquí se deriva también la número 5 y es la última. Solo gloria. Para esto vamos a ir de pasta a pasta, de orilla a orilla, porque la palabra de Dios es el complemento total y pleno. Es una unidad, son diferentes escritos, pero es una sola. Así que vamos a Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 y dice, para ver la última que es solo gracia, dice a la letra así: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Gloria a Dios, fin de la cita. Así que ese es el final, el último libro de la Biblia, Apocalipsis. Vamos al primer libro, primer capítulo, primer versículo maravilloso, donde comienza maravillosamente a hablar el Señor. Dice a la letra así, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Fin de la cita. Maravillosas palabras. Cuánta economía de palabras, pero cuál vasto es el conocimiento que tiene Dios en ese solo versículo tan pequeño. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí entra todo lo creado. Por lo tanto, Él es el dueño y Señor y creador de todo. Por lo tanto, tiene derecho y tiene poder para decretar su voluntad. Y lo maravilloso es que nos lo deja entender a nosotros y nos lo dejó escrito aquí en sus santas escrituras. Somos bienaventurados porque tenemos las escrituras. Necesitamos nosotros ver la verdad directamente de la palabra del Señor. Así que estas son las 5 solas de la Reforma de Martín Lutero, que son extraídas de las Santas Escrituras, la Biblia. Si usted las hace suyas y las aplica apropiadamente, acorde a las Santas Escrituras, sin lugar a duda, usted podrá ver con claridad cuál es una iglesia de Jesucristo y cuál no. ¿Está listo? Manos a la obra. Bendiciones. Un abrazo.